Comenzamos entonces a discutir el capítulo 7, que es de las reacciones de sustitución. Específicamente estaremos hablando hoy de nomenclatura de halogenuros de alcanos o alalcanos y de sustitución, reacciones de sustitución tipo 2. Comenzamos entonces con la nomenclatura de alalcanos, que es bastante parecida a los alcanos. La primera regla siempre es la más importante, de identificar la cadena principal. Luego vamos a identificar los sustituyentes, asignar el número de los sustituyentes y después poner el nombre completo por orden alfabético. Lo que vamos a entonces estar estudiando son el nombre sistemático, el nombre de UPAC, que usualmente también se conoce como aloalcanos. Yo le digo aloalcanos, usualmente un nombre como cloretano es el nombre sistemático. Cuando están hablando de halogenuros de alquilo es el nombre común, como etil, cloruro de etilo. Ese es un nombre común. Son los nombres sistemáticos o UPAC el que vamos a estar utilizando. Para esto tenemos que buscar la cadena principal y luego ponemos el número donde está el sustituyente. Por ejemplo, esta molécula tiene 3, la cadena, propano, 2-cloropropano. Pero obviamente entonces estaríamos viendo cadenas más grandes, como por ejemplo aquí la cadena más grande es de 5. Tengo entonces en el carbono 2, tengo un grupo metil y un grupo bromo. Recuerdo que entonces por orden alfabético, bromo va primero que metil. ¿Okay? Cuando veamos entonces ejemplos como el siguiente, donde la cadena alifática es más larga, de 7, esa es la cadena principal. Lo más importante siempre es buscar la cadena principal. Y entonces vemos que aquí tenemos 3 metilos, trimetil, tri indica el prefijo tri, indica que hay 3 grupos metilos, 1 en el 2 y 2 en el 3. En el grupo 5 tenemos al bromo. Podemos ver que luego vamos a estar viendo grupos funcionales que sí tienen prioridad sobre los grupos de alquilo, pero los halógenos no tienen prioridad, tienen la misma prioridad que los sustituyentes de alquilos. En este caso, pues ponemos la numeración donde quede el número más bajito. Con el 2 es mejor que si numeramos por aquí, 1, 2, 3. 1, 2, y el bromo entonces quedaría en el 5. Se fue rápido. Como en esta molécula tenemos un centro estereogénico en el carbono 5, podemos ver que hay una cuña. Cuando hay una cuña en un centro estereogénico, podemos asignar la configuración absoluta R o S. Cuando usted vea entonces tridimensionalidad en un centro estereogénico, en la nomenclatura también se le añade el R o el S en el centro. Esta molécula en el carbono 5 es un R, ¿nada? Tiene prioridad el bromo 1, este carbono y este carbono son iguales, comparamos este centro con este centro. Este sería 2, 3, y mi hidrógeno que no está dibujado, ¿verdad? Vamos entonces a dibujarlo para practicar un poquito del capítulo 5. Recuerde que el hidrógeno cuando no está dibujado, o si el carbono solo tiene 3 enlaces, su cuarto enlace es un hidrógeno, que estaría entonces con la cuña contraria a la que está dibujada. Eso estaría para atrás. Podemos entonces ver 1, 2, 3, es R. Vamos a estar hablando de los halogenuros de alquilo. ¿Cuáles son los halogenuros de alquilo de estas moléculas X? Si X es un halógeno, puede ser cloro, bromo o yodo mayormente. Vamos a estar viendo por qué. Y podemos ver cuál es el halógeno de alquilo. No toda molécula que esté enlazada a un halógeno es un halógeno de alquilo. De alquilo tiene que ser entonces de hibridación sp3. Como estas dos o tres moléculas tienen carbonos de hibridación sp2, la única que se considera entonces como halógeno de alquilo y los que van a estar haciendo reacciones de sustitución y también eliminación son los que tengan carbonos de hibridación sp3. Los carbonos que tengan hibridación sp2 enlazados a halógenos no podrán hacer reacción de sustitución ni de eliminación. Vamos entonces a ver lo que hacemos una sustitución. Básicamente, y este es un ejemplo genérico, X puede ser un halógeno, pero puede ser cualquier grupo, y le decimos a esta molécula halógeno de alquilo cuando sea un halógeno,
o un haloalcano cuando sea un halógeno, pero podemos tener otros átomos aquí. Y cuando estemos sustituyendo un átomo por el otro, pero la cadena se queda igual, estamos haciendo una sustitución. Una eliminación, vamos a estar viendo que el carbono que está enlazado a ese átomo, más también el enlace adyacente, reaccionan para formar entonces una molécula que tiene enlaces de carbono-carbono, eso se llama un alqueno. Aquí vean la sustitución, el carbono es de hibridación sp3 y termina siendo de hibridación sp3 en sustitución. En eliminación, no. Tanto el carbono como el carbono adyacente y el carbono que está aquí se llama el carbono alfa. Vamos a anotarlo por aquí. El carbono enlazado al grupo saliente, X, es el grupo alfa. Cualquier grupo adyacente es el carbono beta. Y note entonces que aquí el carbono alfa en sustitución, el único que reaccionó es el alfa. En la eliminación, tanto el alfa como el beta son los que reaccionan para hacer entonces la eliminación, para formar este doble enlace de alquenos. Y de nuevo, esto es un ejemplo genérico. Si quiero dar un ejemplo específico, pues podemos ver aquí, utilizando un halógeno de alquilo de un cloruro de alquilo o un cloralcano, puedo hacer una reacción de sustitución. En este caso sería este tióxido. En esta reacción vamos a reemplazar un enlace de carbono de cloro con un enlace de carbono azufre. ¿Okay? Y vea que antes de mi reactivo aquí tengo entonces un dióxido o un anión de azufre y terminamos con una sal anión de cloro. ¿Okay? Sepa que hay algunas reacciones que nos van a dar mezclas de productos de eliminación y productos de sustitución. Pero vamos a estar enfocándonos en este capítulo en las reacciones de sustitución. Pero tengan consciente que algunos reactivos pueden hacer ambas reacciones. Y eso lo vamos a estar aprendiendo poco a poco. Sobre la sustitución, vamos a estar viendo que vamos a atacar específicamente, estamos atacando el carbono alfa del el cloroalcano y vamos a estar formando un nuevo enlace. ¿Okay? Si note aquí, azufre tiene una carga formal negativa y vamos entonces a dibujarle los pares solitarios porque la reacción en realidad ocurre con los pares solitarios. ¿Okay? Vamos entonces a ponerle los pares solitarios de azufre en azul, porque ya está en azul. Pues es como oxígeno, que tengo entonces 1, 2, 3 pares solitarios. Cuando estamos entonces, está en forma de anión, tiene un enlace y 3 pares solitarios para una carga formal negativo 1. Va a estar sustituyendo y este nuevo enlace que se forma con uno de esos pares solitarios. Este nuevo enlace que se forma con uno de los pares solitarios. Ahora azufre está neutral porque tiene 2 enlaces covalentes y tiene 2 pares solitarios. Ahora los de cloro, ¿verdad? Porque la reacción en realidad es saber seguir los electrones. Cloro, note entonces que tiene 3 pares solitarios, un enlace, porque cloro, al ser halógeno, es monovalente. ¿Okay? Tiene un enlace covalente donde se me fue el cursor. Un enlace covalente, así que por eso tiene carga formal 0, es neutral. Y estos 2 electrones que están aquí van a irse con el cloro y van entonces a formar, aquí yo tengo 4 pares solitarios. ¿Okay? Tengo 4 pares solitarios, estoy dibujando con un dedo, por eso se ve feito. Okay. Eso aquí. Ok, pero mayormente debemos saber seguir los electrones. Esta especie que tiene una carga negativa va a estar atacando a esta y los halógenos de alquilo son buenos grupos para hacer estas reacciones de succión, son buenos sustratos. Este es mi sustrato. Necesito. ¿Okay? Donde, si recordamos, el momento dipolar, aquí tengo un momento dipolar que hace que tenga una carga parcial negativa en el cloro y parcial positiva en el carbono, ¿sí? Porque estos enlaces, estos electrones que están aquí, pasan más tiempo con cloro que con carbono, al carbono ser más electronegativo. Vamos a estar viendo que entonces estos electrones de azufre
van a sustituir a estos electrones de cloro. Estos electrones se van a ir con cloro cuando sustituyan. Para formar un nuevo enlace, este enlace va a ser más reactivo, ¿verdad? Porque va a ser más largo y por ende más débil que este, que va a estar formándose un enlace más fuerte y más corto. ¿Okay? So, vamos a estar viendo que el equilibrio se favorece a este producto. También no solamente por el producto que se forma, no es solamente uno, son dos. Esto también es un producto. Y esto es buen grupo saliente del cloro porque esto es una base estable, es una base débil. ¿Okay? Es una base débil. So, entonces, los sustratos o lo que está siendo atacado se conoce como un electrófilo. Los que atacan son nucleófilos. Vamos entonces a estar hablando de lo que es un nucleófilo y un electrófilo. So, uno ataca y el otro se va. So, esto es lo que se llama es el nucleófilo, ataca el electrófilo, específicamente el carbono alfa, y el cloro se va, así que ese se llama el grupo saliente. ¿Ok? So, déjame ver si lo puedo poner entonces. Creo que en texto se vería mejor. ¿Okay? Este es mi electrófilo. Y vamos entonces a estar definiendo lo que es un electrófilo. Específicamente es electrofílico en el carbono alfa, que está enlazado al cloro. ¿Okay? También se le dice sustrato. Que es el electrófilo de la reacción. Luego también entonces tengo mi nucleófilo. Creo que le puse mal. ¿Dónde está? Es que no veo el cursor. Ahora. Entonces aquí puedo poner nucleófilo. Quizás en azul se ve mejor. ¿Okay? Mi electrófilo va a querer ser atacado por el nucleófilo. ¿Okay? So, el nucleófilo siempre ataca al electrófilo. Es como la base de Lewis. Mi nucleófilo es como una base de Lewis que ataca a mi ácido de Lewis, que va a ser el electrófilo, específicamente el carbono. ¿Okay? Ya hemos dicho que eran los electrones que atacaban, so, para dibujarlos de nuevo. Ajá. Para dibujar entonces de nuevo los pares solitarios, que tenga azufre, ¿verdad? Tenía 3 pares solitarios. Para hacer entonces el movimiento electrónico, yo agarro esos electrones para formar un nuevo enlace de carbono con azufre, atacan entonces al carbono que tenía entonces una carga parcial positiva, que era el carbono alfa. Estos dos electrones se van entonces a estar rompiendo ese enlace y se van a ir entonces con cloro. ¿Okay? Y por eso entonces cloro aquí tenía 3 pares solitarios y aquí va a tener 4. So, el cloro actúa actuando como un grupo saliente y el grupo saliente siempre se lleva los electrones del enlace. ¿Okay? Siempre se lleva los electrones del enlace. So, vamos entonces a hablar de lo que es un nucleófilo. Un nucleófilo es una especie que tiene carga formal negativa, una carga parcial negativa, que quiere ¿verdad? Atacar a un núcleo. ¿Okay? Eso es lo que es un nucleófilo, quiere atacar al núcleo. Es lo mismo que si fuese por eso dice filo, quiere decir amor, ¿verdad? Y núcleo, pues el núcleo del átomo. ¿Y qué se parece? Se parece entonces a una base de Lewis, de hecho es lo mismo que una base de Lewis. So, estas moléculas nucleofílicas, específicamente el carbono, que tiene la carga parcial negativa, esto es lo que se conoce como un organolitio. La molécula de organolitio tiene enlaces de carbono con litio, y el carbono es el nucleofílico. Este tipo de moléculas nucleofílicas la vamos a estar viendo en el segundo semestre. Tóxido es nucleofílico donde tenga mayor densidad electrónica. So, aquí tengo mayor densidad electrónica en carbono, tengo mayor densidad electrónica en el oxígeno, aquí tengo mayor densidad electrónica en el oxígeno. Y cuando tengo un enlace pi de carbono-carbono, también vamos a estar viendo que el enlace pi también puede servir como nucleófilo. Y es básicamente lo mismo que una base de Lewis. Una especie electrofílica quiere electrones, le hacen falta electrones.
Y le hacen falta electrones, ¿verdad? Específicamente en donde tenemos la carga parcial positiva o si tenemos una carga formal positiva. Esta molécula es electrofílica o le hacen falta electrones en este carbono que está aquí, el carbono alfa. Y aquí esta molécula es que es un carbocatión. El carbocatión no tiene el octeto lleno, le hace falta 2 electrones para cumplir con su octeto, tiene una carga formal positiva, así que este específicamente es electrofílico en el carbono con la carga positiva. No tiene ninguna diferencia en lo que es un ácido de Lewis. ¿Okay? So, no hay ninguna diferencia entre un electrófilo y un ácido de Lewis. Sobre el ataque nucleofílico, como había visto anteriormente, de nuevo, lo podemos interpretar con las fechas curvas, interpretando el movimiento de electrones. Siempre desde el nucleófilo hacia el electrófilo, nunca al revés. ¿Okay? So, siempre del nucleófilo hacia el electrófilo. Vamos a estar haciendo las reacciones, eso sería el mecanismo. So, el electrófilo tiene que también tener un buen grupo saliente. Vamos a estar discutiendo lo que hace que sea un buen grupo saliente. Va a ser que es una base estable. ¿Sí? Por eso los halogenuros, específicamente cloro, bromo y yodo, y yodo, son buenos grupos salientes. Los halogenuros de alquilo son buenos sustratos para la reacción de sustitución nucleofílica, porque son buenos grupos salientes. Y vamos a estar viendo diferentes especies nucleofílicas. El grupo saliente, de nuevo, tiene que estabilizar de alguna manera los electrones. So, como por ejemplo, vamos a estar viendo que el grupo saliente va a estar a veces saliendo a la misma vez que sea atacado o saliendo antes de ser atacado. Vamos a estar viendo, eso depende de qué tipo de sustitución sea. Pero siempre el grupo saliente debe estabilizar la carga negativa. ¿Ok? So, cuando estamos mirando al grupo saliente, tiene que hacer una carga parcial positiva en el carbono, ¿verdad? Para que atraiga el nucleófilo. Eso entonces hace que sea un buen electrófilo. ¿Okay? Que tengamos un enlace inestable de carbono con el grupo saliente. Y debe ser una base estable, una base débil. Como podemos ver que entonces los halógenos, no todos los halógenos hacen buenos grupos salientes. Vamos a estar viendo que flúor no es un buen grupo saliente. Miremos entonces la tablita de pKa. Son buenos grupos salientes, es cloro, bromo, yodo. Si miramos el pKa del ácido conjugado, el ácido conjugado HCl, HBr y HI tienen pKa negativo 7, negativo 9, negativo 11. Vamos a estar viendo que no solamente los grupos salientes son halógenos, también podemos tener un grupo como este que se llama, y lo vamos a estar viendo más el segundo semestre, yo no le voy a dar tanto esto en el examen esta vez, pero esto es lo que se conoce como un éster de sulfonato, o la base conjugada de ácido sulfónico, tiene un pKa de negativo 3. Note entonces que todos los ácidos conjugados de estas bases, los ácidos conjugados son ácidos fuertes, tienen pKa bajito. Sonote negativo, después que sea negativo, son buenos grupos salientes. Agua también es un buen grupo saliente. Malos grupos salientes, noten entonces que el pKa es alto. Si es alto, eso quiere decir que esa base no es tan estable. ¿Okay? Esa base no es estable, así que no es un buen grupo saliente. ¿Okay? So, notenos de nuevo, el flúor, aunque es un halógeno, no es un buen grupo saliente, ya que el pKa de su ácido conjugado es de 3. So, entonces, como no es un ácido fuerte, es un ácido moderado, no es un buen grupo saliente. Hidróxido no es un buen grupo saliente, dijimos agua sí, pero hidróxido no es un buen grupo saliente. Esto es una base fuerte. El pKa de su ácido conjugado es agua, 15.7. Y lo mismo es para los alcóxidos. Alcóxido como etóxido, terbutóxido. Son malos grupos salientes, note que entonces su ácido conjugado es 16-18. La amida, el ion de amida también es muy mal grupo saliente, porque el pKa de su base conjugado es de 38. Entonces, estos son malos grupos salientes y estos son buenos grupos salientes. Se los debe aprender. Y no intenten memorizárselos, se va a hacer muchos conceptos difíciles para al final memorizarlos. Es mejor siempre estar practicando para que entonces puedan entender bien los conceptos. Entonces, vamos a estar viendo de nuevo que el carbono alfa del halogenuro de alquilo o el del haloalcano es el carbono que está enlazado directamente hacia el halógeno. Los carbonos adyacentes sería el carbono beta
y más allá sería el gamma. Vamos a estar discutiendo mayormente del carbono alfa y el beta. ¿Okay? So, vamos a estar viendo que según tengamos números de carbonos beta en un haloalcano, lo podemos clasificar entre primario, secundario y terciario. También está el de metilo. So, vamos entonces a ver aquí, cuando un haloalcano esté enlazado a dos hidrógenos y a un carbono, o sea, mi alfa tenga un beta, es un halogenuro primario. Si tiene dos carbonos, el carbono alfa está enlazado a dos betas, es un halogenuro secundario. Si mi carbono alfa está enlazado a tres betas, no tiene hidrógeno, es un halogenuro de terciario. Es esencial que usted pueda determinar entre primarios, en halogenuros de alquilos primarios, secundarios y terciarios, para poder determinar qué tipo de reacción va a ser y la rapidez de la reacción. ¿Okay? So, y está también el de metilo. El de metilo sería entonces CH3 con el cloro, ¿verdad? So, vamos a ponerlo por aquí, a ver si lo puedo escribir. Por aquí. So, un CH3 con cloro, que sería un halógeno de alquilo de metilo. So, si el carbono alfa no está enlazado a ningún carbono beta, es un halógeno de metilo. So, este sería de metilo, este es primario, secundario y terciario. Los carbonos halógenos de metilo tienen 3 hidrógenos, no tienen carbonos beta. Los primarios tienen un beta y 2 hidrógenos. Los secundarios tienen 2 carbonos betas y un hidrógeno enlazado al carbono alfa. Los terciarios no tienen hidrógeno enlazado al carbono alfa, tienen 3 carbonos beta enlazados al carbono alfa. ¿Okay? Eso de nuevo es esencial que usted pueda determinar qué tipo de halógeno de alquilo sea. Porque vamos a estar atacando, bueno, de nuevo, este es el mecanismo general de la reacción tipo SN2. El mecanismo general de la reacción SN2, vamos a identificar el nucleófilo, con el par solitario atacamos al carbono alfa, rompiendo el enlace de carbono alfa con el grupo saliente. Todo a la misma vez. Eso se conoce como un mecanismo concertado. ¿Okay? Un mecanismo concertado. El grupo saliente sale a la misma vez que viene el nucleófilo. Se forma entonces, rompemos un enlace sigma para formar un nuevo enlace sigma. El grupo, nota entonces que mi nucleófilo antes tenía una carga, si tiene una carga formal negativa, luego va a tener una carga formal de 0. Mi grupo saliente es neutral y luego de salir se lleva los 2 electrones del enlace y va a tener una carga formal negativa. ¿Okay? Y esto de nuevo es el mecanismo general. Voy a estar enseñando otro. Ok. So, la rapidez de esta reacción, como es una reacción concertada, la rapidez de la reacción tipo SN2, y este es el mecanismo de la SN2, para el próximo video estaría discutiendo la SN1. La SN2 es un mecanismo concertado y depende de que el nucleófilo se encuentre con la molécula de electrófilo o el sustrato. So, la rapidez de la reacción depende de una constante de rapidez, pero depende de la concentración del nucleófilo y de la concentración del sustrato. Por eso entonces se llama SN2, porque esta reacción es bimolecular. Es bimolecular porque depende de 2 moléculas, el nucleófilo y el electrófilo. La rapidez depende de ambas concentraciones, no de una solamente. So, esta molécula de nuevo es la reacción de sustitución nucleofílica tipo 2 o sustitución nucleofílica bimolecular. So, para la reacción de sustitución SN2, la SN2 o la reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, vamos a necesitar un nucleófilo fuerte. Si el nucleófilo es débil, la reacción va a ser muy lenta. So, como un nucleófilo fuerte, como este que está aquí, y voy a estar determinando cómo es un nucleófilo fuerte. Un nucleófilo fuerte usualmente tiene una carga formal negativa. Si es neutral, el nucleófilo va a ser un nucleófilo débil. Vamos a estar viendo eso, así es como se los voy a dar. Aunque hay sus excepciones a eso, no se lo voy a estar dando. So, si vemos que entonces tiene una carga formal negativa, mi nucleófilo va a estar atacando al electrófilo, vea entonces al carbono alfa, va desde la flecha, desde los electrones hacia el carbono alfa, y a la misma vez rompo el enlace de carbono con el grupo saliente, en este caso es el yodo.
Rompo ese enlace, se va a estar entonces formando el ion de yodo, que antes tenía 3 pares solitarios, ahora va a tener 4 con una carga formal negativa, y estoy formando un enlace de carbono con oxígeno, en este caso. Esta reacción, si el nucleófilo es fuerte, va a ser rápida. Si el nucleófilo es débil, como por ejemplo aquí tengo agua, agua es un nucleófilo débil. ¿Cómo lo puedo determinar? Vemos entonces que la molécula tiene una carga formal neutral. So negativo, como es una base menos estable, es un nucleófilo más fuerte que si la molécula estuviese en su forma neutral. Cuando vemos agua, siempre va a ser un nucleófilo débil. So, esta reacción va a ser demasiado lenta. De hecho, no va a funcionar. Una reacción de agua atacando un halógeno como este es una reacción muy lenta. No va a funcionar como reacción SN2. ¿Ok? So, vamos a estar, es bien importante que usted pueda determinar si es un nucleófilo fuerte o un nucleófilo débil, porque eso le va a estar ayudando a determinar qué tipo de reacción es. Si es un nucleófilo fuerte, va a ser una reacción SN2. Si es un nucleófilo débil, no puede ser una reacción SN2. So, aquí podemos ver entonces un ejemplo de nucleófilos fuertes y veo que yodo, bromo y cloro, aunque son bases débiles, ¿verdad? Son nucleófilos fuertes, especialmente en medio prótico. Vamos a estar hablando más de eso en adelante. Pero note siempre que tiene carga formal negativa, puede ser un nucleófilo fuerte. Azufres, ¿verdad? Tanto azufre enlazado a hidrógeno como azufre enlazado a grupo R, quiere decir una cadena alifática, una cadena de carbonos. Oxígeno, en forma negativa, un hidróxido, un ion de hidróxido, también es un nucleófilo fuerte y también es un nucleófilo fuerte si tengo un alcóxido, ¿verdad? Alcóxido quiere decir que tenga aquí un grupo R, una cadena alifática. También aquí vemos un ejemplo de un nucleófilo fuerte, que este es mi ion de cianuro. Cianuro, específicamente el carbono, que tiene la carga formal negativa, es un nucleófilo fuerte. Los nucleófilos débiles que vamos a estar viendo van a ser agua o moléculas de alcohol. De nuevo, entonces, para hacer reacciones SN2, ¿cuáles son las que van a hacer reacciones SN2? Pues van a ser los nucleófilos fuertes, los que están justamente aquí, porque son átomos que son polarizables, usualmente son aniónicos, son con cargas formales negativas, los nucleófilos fuertes. También sepa que el disolvente afecta a la nucleofilicidad. Su nucleofilicidad no es exactamente lo mismo que basicidad. Un nucleófilo no es lo mismo que una base, aunque a veces puede ser una molécula que sirva como nucleófilo, también puede ser una base. Podemos tener moléculas que pueden ser nucleófilos fuertes y adicional a eso bases fuertes, pero también podemos tener moléculas que son nucleófilos fuertes, como por ejemplo estos, son nucleófilos fuertes, pero son bases débiles. ¿Okay? Esto también es un nucleófilo fuerte, base débil. Nucleófilo fuerte, base débil. Estos son nucleófilos fuertes y bases fuertes. Los hidróxidos y alcóxidos son nucleófilos fuertes, bases fuertes también. ¿Okay? Estos son nucleófilos débiles y también van a ser bases débiles. Cuando sean neutrales, son tanto nucleofílicamente débil y bases débiles. Vamos entonces a ver. ¿Qué dijimos del disolvente? El disolvente puede determinar cuán fuerte es el nucleófilo. Es importante saber determinar y distinguir lo que es un disolvente polar prótico a un disolvente polar aprótico. La diferencia, el disolvente polar prótico voy a tener enlaces de carbono, de hidrógeno con heteroátomo oxígeno o heteroátomo nitrógeno. Esto es un disolvente prótico, agua, metanol, etanol, ácido acético y amonia, todos tienen enlaces de hidrógeno con heteroátomos. Por eso se consideran como solventes próticos. Note que estas moléculas tienen hidrógeno, pero todas están enlazadas a carbono. Por eso entonces estos que están aquí se consideran como disolventes apróticos. Y los disolventes apróticos son los que favorecen las reacciones tipo SN2. ¿Okay? No es que el tipo de disolvente va a determinar qué tipo de reacción es, pero sepa que la reacción va a favorecerse, la reacción SN2, en un disolvente polar aprótico. ¿Okay? Los disolventes polar próticos, como dijimos, tienen enlaces de hidrógeno que pueden estabilizar las especies aniónicas. ¿Okay? Y como los nucleófilos son aniónicos, ¿verdad?
van a poder estabilizar las especies aniónicas. Los disolventes próticos no solamente estabiliza el anión, sino también los cationes. Estabiliza tanto los aniones como los cationes. Porque tengo carga parcial positiva en el hidrógeno, estabiliza los aniones. La carga parcial negativa del heteroátomo va a estabilizar a los cationes. Los disolventes polar apróticos van a estabilizar únicamente los cationes. Y vamos entonces a estar viendo el ejemplo. Un disolvente polar aprótico, como por ejemplo, y aquí los nombres comunes, y que voy a estar utilizando bastante, de disolventes polares apróticos, está acetona, DMF, que es dimetilformamida, DMF, también acetonitrilo, que ninguno tiene enlaces de hidrógeno con heteroátomos, están siempre enlaces de hidrógeno con carbono, y DMSO, que es dimetilsulfóxido. Estas moléculas de DMSO, DMF, acetona, acetonitrilo son disolventes polares apróticos. Y si vemos aquí, este es DMSO. DMSO tiene entonces, no puede estabilizar las cargas, los aniones, que son los nucleófilos de la reacción, ¿verdad? También son los grupos salientes de la reacción, pero son mayormente los nucleófilos no se pueden estar estabilizando porque tiene una carga parcial positiva, pero tiene tensión estérica. No es tan accesible como la carga parcial negativa. La carga parcial negativa, que estaría en este oxígeno, que estabiliza a los cationes, sí es accesible, pero la carga parcial positiva no es accesible por impedimento estérico. ¿Cómo entonces afecta esto a los disolventes? Los disolventes apróticos, los nucleófilos son menos estables y por ende más reactivos. Los nucleófilos van a reaccionar más rápido y como necesitamos un nucleófilo fuerte para las reacciones de SN2, como entonces se vería eso en un perfil de energía, la reacción SN2, como es una reacción concertada, vamos a estar viendo que en un paso concertado, donde estamos yendo desde los reactivos hacia los productos, ¿verdad? Va a ser más rápida en disolvente polar aprótico que en un disolvente polar prótico. Un disolvente polar aprótico, ya los nucleófilos no son estables, son más reactivos y voy a tener una energía de activación más pequeña que un disolvente polar prótico. ¿Okay? Y entonces eso hace que la energía de activación baje, sea más bajita, ¿verdad? Porque la energía de activación la puedo, y esto se supone que sea de química general, ¿verdad? Aquí la energía de activación sería esta para disolventes polares apróticos. La energía de activación, más o menos, ¿verdad? Lo estoy dibujando con dedo, será mucho mayor para disolventes polares próticos. ¿Por qué? Porque el disolvente polar prótico estabiliza los nucleófilos. Y entonces vamos a estar viendo cómo es más estable, va a tomar más energía reaccionar. Las reacciones SN2 van a ser más favorecidas con disolventes polares apróticos. Aprotic solvents are best for SN2 reactions. Y las reacciones SN2 ocurren también en sistemas biológicos, ¿verdad? Su grupo saliente en las reacciones que vamos a estar viendo son usualmente halogenuros o halógenos, yodo, bromo o cloro. Son buenos grupos salientes. Vamos a estar viendo que la molécula, que lo va a estar viendo en bioquímica, que se parece a los halógenos o reemplaza al halógeno, se conoce como SAM o es S-adenosilmetionina. La metionina adenosilmetionin S, ¿verdad? Porque es estereoquímicamente es un antiómero. Pues esta molécula vamos a estar viendo que es el grupo saliente para hacer una alquilación. Las SN2 se ven en sistema biológico también. La reacción SN, de nuevo, S quiere decir sustitución, N quiere decir nucleofílico, 2 quiere decir que es bimolecular, va a depender de dos moléculas que se encuentren. Pero otro detalle es que cuando estamos reaccionando con una molécula que es quiral y es un antiómero puro, como por ejemplo S, cuando hacemos la reacción, vamos a estar viendo que cambia el centro estereogénico, vamos a ver una inversión relativa del centro estereogénico. Si antes era R, después va a ser S. Y eso se debe a que la reacción, como es concertada, también no solamente es concertada, sino es específicamente
un ataque trasero, o sea, el nucleófilo ataca del lado contrario donde está el grupo saliente. Esto se debe a que este enlace, ¿verdad? Si vemos el sistema de orbitales moleculares, yo tengo un orbital antienlazante por el lado contrario donde está el enlace. Y el nucleófilo ataca por el lado del orbital antienlazante. Y por eso entonces se llama un ataque trasero y vamos a ver una inversión relativa del centro estereogénico. Y eso siempre, si tiene el mismo, como por ejemplo esta molécula que está aquí, bromo es 1, etil es 2, metil es 3, parece que está yendo R, pero el hidrógeno 4 está hacia el frente, así que es contrario, va a ser S. Pero sin embargo acá, entonces vemos que el centro estereogénico se invirtió porque el azufre también tiene prioridad número 1. ¿Okay? Va a ser relativo a esa inversión. Y de nuevo, el orbital, si vemos los orbitales moleculares, ocurre un ataque trasero, en inglés se dice backside attack. En español yo le digo ataque trasero, aunque otros profesores me dicen que no lo diga así, pero ustedes siempre se acuerdan cuando yo lo digo de esa manera. Es por el lado de atrás donde entonces ataca el nucleófilo específicamente. No puede ser un ataque frontal, porque el ataque frontal tenemos alta densidad electrónica acá donde está el grupo saliente. Tenemos menor densidad electrónica en el lado contrario o el lado trasero del carbono. Yo voy a hacer un ataque nucleofílico por el lado trasero, el backside attack. Porque de nuevo la densidad electrónica es mayor acá al frente que atrás. Bueno, ¿cómo se hace el mecanismo específicamente cuando se está enseñando el estereocentro? Vemos entonces que aquí azufre específicamente ataca por el lado contrario donde está el grupo saliente. No atacamos por aquí, atacamos específicamente el lado contrario donde está el enlace del grupo saliente, por aquí. ¿Okay? El grupo saliente se rompe a la misma vez y aquí podemos entonces ver lo que se conoce como el estado de transición. El estado de transición se parece como un híbrido de resonancia, pero no es exactamente lo mismo. Se interpreta en líneas entrecortadas el enlace que se está formando y el enlace que se está rompiendo. ¿Okay? Y como podemos ver, se está rompiendo a la misma vez que se está formando este enlace y por eso ambos enlaces están en líneas entrecortadas. Tenemos una carga parcial negativa en bromo y una carga parcial negativa en azufre, porque aquí azufre tiene una carga formal negativa, pero en el producto es neutral. ¿Ok? Aquí, en mi estado de transición, va a ser una carga parcial negativa. Lo mismo para bromo. Bromo aquí es neutral, en mi reactivo, en mi producto, tiene una carga formal negativa. Y el estado de transición es como se ve la molécula si lo congelaríamos en el medio del proceso. Entonces, si congelamos en el medio del proceso las moléculas, cuando está siendo atacada y se está rompiendo el enlace, ese ataque, eso es lo que interpreta el estado de transición. ¿Okay? De nuevo, en líneas entrecortadas así, se interpretan los enlaces que se están rompiendo y los enlaces que se están formando. Y nota que tienen tantos electrones o pares de electrones los que no cambian. Aquí pongo 2, ¿verdad? Porque aunque tengo aquí 3 y aquí tengo 2, este par solitario se interpreta en esta línea entrecortada, igual que bromo. Bromo tiene aquí 3, aquí tiene 4. En el estado de transición va a tener 3 pares solitarios, porque ese último par viene del el enlace que se está rompiendo sigma. ¿Okay? Esto que está aquí es como un híbrido, pero no es en realidad. Se utiliza también este símbolo que indica que es un estado de transición. ¿Okay? Para conocer entonces la tendencia relativa de las reacciones, como es una reacción de ataque trasero, entre menos sustituido es el carbono alfa, más rápida la reacción es. Un halogenuro de metilo va a reaccionar 1000 veces más rápido. Un halogenuro primario reacciona 100 veces más rápido que el secundario, que reacciona entonces los halogenuros de alquilo terciario no pueden hacer reacciones SN2. De nuevo entonces la reacción es más rápida de metilo, la reacción SN2 es más rápida con un halogenuro de alquilo de metilo, primario y secundario. Los halogenuros de alquilo terciarios tienen mucha tensión estérica para un ataque trasero SN2. No hacen reacción SN2 los halogenuros de alquilo terciarios. Es muy lenta.
Aquí podemos ver el perfil de progreso de la reacción, donde aquí entonces empezamos con los reactivos, que este es mi nucleófilo, que va a estar atacando a este electrófilo. Aquí vemos entonces los productos en el perfil de la energía. Esto es donde empezamos, aquí es donde terminamos. Estos son mis reactivos, 1, 2. Estos son mis productos, 1, 2, son 2. También el bromo es un producto. No solamente este, ¿verdad? Aunque este producto es un producto, una molécula inorgánica, y mayormente cuando le estoy pidiendo el producto principal, le estoy pidiendo la molécula orgánica. Estamos formando un enlace de carbono-carbono con el cianuro. El cianuro ataca a la misma vez que sale, se rompe el enlace de carbono con bromo. Tengo cargas parciales negativas en el carbono del cianuro y tengo una carga parcial negativa en el bromo. ¿Okay? Este es el estado de transición. Mis reactivos quedan entonces el principio y mi producto al final. Y en el tope de la curva está el estado de transición, ¿verdad? Aquí veo entonces la energía de activación para llegar a ese estado de transición. Y este estado de transición, si vemos, está más cerca en energía hacia los reactivos. Entonces dice que se parece más el estado de transición a los reactivos que al producto, porque es al que esté más cerca en energía, está más cerca al reactivo que al producto. ¿Okay? Esta reacción es una reacción exergónica, que si recuerda, entonces el delta H de la reacción se parece al delta G mayormente en muchas de las reacciones. El delta H aquí va a ser entonces negativo, ¿verdad? Por eso entonces va a ser negativo el delta G y es una reacción exergónica. ¿Ok? ¿Okay? La reacción va a ser más rápida y vean entonces que voy a necesitar menos energía de activación si el unidad del kilo es de metilo. Si es primario, necesita un poquito de más energía. Si es secundario, ya necesita mucha más energía. Es una reacción con un halógeno del kilo secundario, es más lenta que primario y que de metilo. De nuevo, los halógenos del kilo terciarios no reaccionan tipo SN2. Porque son tienen mucha tensión estérica para el ataque trasero. Los halógenos del kilo terciario no van a reaccionar con SN2. Vamos entonces a ver también otros ejemplos donde hay reacciones que van a ser más lentas según esté sustituido el carbono beta. Como por ejemplo esta molécula comparada con otra que está aquí, esta reacciona más rápido que esta, aunque es un halógeno del kilo primario, vea que el carbono alfa tiene 2 hidrógenos y un carbono, este carbono beta es terciario, este carbono beta aquí sería secundario, o sea este es cuaternario y este es secundario. Este aquí es menos sustituido que este. Y vamos a estar viendo que esas sustituciones también van a estar afectando. Si su carbono alfa está igualmente sustituido, nos podemos fijar en el carbono beta, si esa es la diferencia. Entre más sustituido el carbono beta, más lenta también la reacción por ahí va a ser. Si tenemos un carbono beta muy sustituido, también va a ser un impedimento estérico bastante grande. Y vamos a estar viendo que, dependiendo del reactivo, se van a preferir otras reacciones. ¿Ok? No que no quiera decir que no vaya a reaccionar, puede reaccionar también, pero no es como el halógeno del kilo terciario, que el alfa tiene 3 carbonos, pues ese ya no reacciona. De metilo reacciona mucho más rápido que primario y secundario. El carbono alfa primario con un carbono beta menos sustituido va a estar todavía reaccionando, pero reacciona más lento si el carbono beta se va sustituyendo aún más. ¿Okay? Pero vean que entonces este ya es más lento en la reacción aquí que un halógeno del kilo secundario. ¿Okay? De nuevo, ya son muchas las reglas que he discutido solamente SN2. Vamos a estar discutiendo también la próxima vez la reacción SN1, también cómo distinguir entre SN1 y SN2. También falta el capítulo 8, que es de eliminación. Hay también 2 reacciones de eliminación, está la E1 y la E2, y es mejor conocer los conceptos que tratar de memorizarlos. Intenté estudiar lo antes posible para este examen, ¿verdad? Yo quiero que todo el mundo salga bien, así que recuerde que vamos a estar, es mejor siempre entender los conceptos que tratar de memorizarlos. Es muy difícil tratar de memorizarlo porque son demasiados conceptos y demasiadas diferentes combinaciones. Si usted lo entiende bien,
va a salir mejor que si lo intenta memorizar cerca del día del examen. Intente entonces estudiar lo antes posible. Para la próxima video estaré entonces hablando de la reacción SN1. Hasta aquí entonces los dejo. Buen día.